En este segundo bloque nos acompañan tres grandes amigos y colegas. Don Milton Rosales, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, muy agradecido con Dios y con vos y con los compañeros por el privilegio de poder ser parte de esta celebración. Alan Loría, bienvenido. Muchas gracias, Rafa, don Milton, Silvia. Placer estar aquí conversando de esto tan interesante. Y Silvita Cruz. Encantada, me siento muy honrada entre caballeros, que me tocó en el bloque de los caballeros. De verdad que es una gran felicidad poder compartir el aniversario de Sin Límites, de haber formado parte de este programa durante tantos años que aporta tanto crecimiento. Sí, si tuviéramos que pensar en un eje, ¿verdad? Porque yo quisiera poner esto como muy concreto, un poco como lo planteamos en la primera hora. Milton, vos, ¿cuáles considerás, verdad? ¿Cuáles considerás que son hoy los ejes centrales para hablar de salud mental y emocional al alcance de una necesidad real? Yo creo que el tema emocional debe ser debidamente tratado, porque lo emocional es lo que nos define, lo que nos caracteriza a los humanos. Hoy en alguna oportunidad un amigo, un expositor que decía que nunca se ha visto un tomate deprimido o una vaca ansiosa, que las emociones nos caracterizan a nosotros las personas y que son una familia muy cercana, que detrás de una viene la otra. Pero el tema de la sabiduría emocional, de la prudencia emocional, de, como decía Goleman, la inteligencia emocional, ha sido un tema que ha estado muy lejos de la discusión pública y hoy en día necesitamos que sea llevada al ámbito empresarial, al ámbito familiar, al ámbito social. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con procesos mentales, creo que también ha sido ayuno de que se enfoque de una manera debida. Y en buena hora hoy estamos hablando de salud mental con tanta reiteración, con tanta inteligencia, porque yo creo que incluir lo mental, lo emocional, va a redundar en mejores actitudes, mejores comportamientos y por ende en una mejor sociedad. Sí, de hecho, Alan, como especialista, también trabaja muchísimo el tema de adultez. Correcto. Adultez mayor, jubilación, planificación de tu tiempo, tu vida y demás. Y hacemos mucho y está bien, yo digo que está bien. Hoy hablamos de cuánta masa muscular tenés para los 60s y 70s y cómo están las finanzas y todo esto, que es vital. Pero yo creo que tenemos que tratar como de vernos como un muñequito solo, no como tantas piecitas. Correcto. En los procesos en el proceso de envejecimiento como tal, pasa mucho que el proceso en sí mismo no es aceptado y hay un componente emocional muy fuerte que a la gente le pesa bastante. Creo que hay tarea pendiente de todos los sectores de trabajar un poquito esa aceptación, ¿verdad? Desde el punto de vista de envejecimiento, de la parte emocional, para complementarlo con la parte física, con la parte financiera. Muchas veces las personas niegan el propio proceso de envejecimiento como tal, y está pasando prácticamente desde los 25 años en adelante, y llegan a los 60, 70, 80 años y siguen negándose, y eso viene de la forma en cómo hablamos incluso, y de cómo nos comportamos muchas veces. Y creo que aquí hay mucho, mucho por hacer, hay mucho tema de aceptación, mucho tema de hablar del tema de envejecimiento, normalizarlo, no verlo como algo negativo, sino como algo que realmente es Sí, parte de la vida. y antes de brincar a Silvita, de hecho, eh, ahorita podría verificar el dato, creo que es 2045, la tasa de renovación de la población costarricense se invierte. O sea, digamos que ahorita los que se van yendo se van reponiendo, pero a partir del 2045 Costa Rica empieza realmente a envejecer como están envejeciendo los países europeos. Entonces yo creo que estos temas tienen muchísima importancia. Correcto. Se habla de 2045, 2060, hay dos bloques grandes ahí de envejecimiento que se le va a dar vuelta a esa pirámide poblacional famosa que hay, donde obviamente para nadie es un secreto que hoy la tasa de natalidad está en 1.19 según el INEC, ¿verdad? Versus una esperanza de vida de casi 80 años, mezclado hombres y mujeres, con una tasa de crecimiento del 20% de la población de aquí al 2050. O sea, uno de cada cinco vamos a ser adultos mayores. Vamos porque yo voy ahí. Sí, sí, exacto, ¿verdad? Y yo creo, Silvia, que ahí es donde viene el tema de que uno realmente debería empezar a desarrollar estilos de vida saludables a nivel físico y mental.
Claro, por supuesto, porque ahorita que escuchaba a Alan con estos números, ¿verdad? Yo pensaba, y de todas esas personas, ¿cuántos van a llegar con su salud emocional, ¿verdad? Equilibrada? De todas estas personas, ¿cuántas de verdad van a integrar sus duelos? ¿Cuántas van a trabajar en su historia de vida para poder disfrutar de esa etapa, ¿verdad? De adulto mayor de verdad. Y lo vemos cuando nosotros trabajamos en la consulta. Son personas que a nivel emocional se han bloqueado tanto, se han reprimido, porque venimos de épocas diferentes donde la psicología ha atravesado, ¿verdad? Y la parte emocional, pues diferentes perspectivas. Antes era muy negado, era un tabú, decir que íbamos al psicólogo era terrible y había que estar en el último consultorio de la clínica para que se animaran a entrar, ¿verdad? Sí. Y Dios guarde un rótulo en la puerta, porque qué vergüenza. Ahora lo ves y los jóvenes lo hablan diferente. Voy al psicólogo, tengo mi cita, ¿verdad? Me decía un paciente que es ingeniero en sistemas que iba a crear un QR para las parejas, ¿verdad? Con un código QR. Bueno, ¿cuántas citas tenés? Yo he trabajado estos y estos procesos, ¿verdad? Para revisarlo antes de involucrarse en una relación. Ha cambiado el concepto, ¿verdad? Pero sí tenemos esta población a la que todavía le cuesta, estos adultos mayores con los que a veces trabajamos y hablamos de llorar, hablamos de expresar, de hablar del dolor y te dicen, ay, ¿para qué revolcar? ¿Para qué revolcar eso? Mejor dejémoslo ahí. Ay, no quiero hablar de mi ex esposo. No, ya se murió hace 10 años y ya yo no quiero hablar de eso, ¿verdad? Y no entendemos que parte de envejecer de forma sana es también hablar de nuestra historia, es integrarla como parte de nuestra vida y además sanarla, ¿verdad? Para no llegar con esas amarguras a esas etapas. Vieras que escuchando a la doctora, hay un dato que es curioso, no sé si ustedes lo han pensado. La gente quiere vivir muchos años. 80, 85, 90 años, la gente cada vez quiere vivir más años, pero lo que tal vez pierden de vista es que entre más edad tenga usted, más solo se va quedando en términos de amistades, porque la gente va falleciendo, sus compañeros de colegio, universidad, de trabajo, la misma familia va falleciendo, entonces, ahora que usted hablaba del manejo del duelo, qué importante es entender cómo tengo que adaptarme yo a esos cambios, porque al final el duelo es un cambio, entendiendo que si quiero vivir muchos años, voy a vivirlo solo, desde el punto de vista de mi generación y cómo tengo que incluir otras generaciones para poder ir acompañándome en ese proceso. Sí, totalmente, Alan, muy importante. Sí. Y sabes una cosa, Rafita, perdón, este punto de los duelos es súper importante, ¿verdad? Cómo nos duele a estas edades también ver que se van perdiendo nuestros seres queridos, incluso nuestros amigos se van muriendo, y eso nos habla de que, ya casi sigo yo, y nos hace vivir con miedo la etapa de adulto mayor cuando no debería de ser así, ¿verdad? Yo creo que sobre el tema se está trabajando de una manera concienzuda y aun cuando no vemos resultados muy inmediatos, la tendencia es positiva. A mí me parece encomiable todo el trabajo que está haciendo AGECO, CONAPAN, e incluso muchos albergues que de una manera muy persistente están haciendo los centros diurnos. Sí. Los centros diurnos, ese es el nombre correcto. Porque efectivamente el ser humano necesita conexión y los adultos mayores, entre los cuales me incluyo, no somos excepción. Necesitamos tener con quién viajar por la vida. Claro. Sí, de hecho, Milton, en esa misma línea, vos, yo sé que has estado estudiando, es uno de los modelos de terapia más recientes, estamos hablando del 2000 para acá, formalmente hablando, y hablamos de las terapias de aceptación y compromiso. Sí. Y a mí particularmente me gusta este enfoque. Hay gente, y no nos vamos a meter ahí, que dice que es un enfoque cuando no hay patología mental y brincándonos todo eso. Milton, qué importante es saberse ubicar como principio. A mí el principio de ubicación me encanta, como principio de salud mental. En la frase ética, esto es lo que hay y cómo lo administramos. Todas las propuestas terapéuticas tienen favorecedores y detractores, y yo creo que eso es lo que genera la dinámica. Me gustaría regresar a una experiencia que conozco de cerca, que es la de mamá. Mamá tiene 92 años y llegó a la conclusión de que ella iba a estar mejor en un albergue que sola o viviendo con alguno de nosotros. Se fue a un albergue, a uno en particular de los tantos que hay que hacen buena labor.
Y hace un tiempo, cumplía 2 años de estar ahí, le pregunto, mamá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sentís? Me dice, mira, estupendamente, fabulosamente, estoy feliz, estoy encantada. ¿Y qué te tiene tan contenta? Dice, lo primero que aquí doy órdenes todo el día. Y vos sabés que yo soy muy mandona. Dice, aquí le digo, tráeme, llévame, haceme, acomódame, y eso me tiene muy feliz. Pero lo segundo, dice, es que aquí le puedo ayudar a todos esos viejitos que están ahí. Y todos los viejitos que están ahí tienen 10, 15 años menos que ella. Pero es que ella empezó a planificar su adultez mayor desde muy temprano y se comprometió con el autocuidado. Entonces ahora está viviendo a plenitud, diría yo, entendiendo sus limitaciones y sus condiciones particulares, este momento de la vida que es tan maravilloso. Porque uno se jubila de cierta forma de trabajo, pero no se jubila de vivir. Y hay que tratar de desmitificar la idea que la jubilación es el enclaustramiento. Muy bien, Sí. muy bien. Sí, yo creo que por eso hay mucha gente, pero así como yo destaco el trabajo de Mauricio Campos en suicidio, Que es espectacular. me gusta mucho el trabajo que hace Alan también en promoción de conciencia, de estilos de vida saludable en cualquier etapa de la vida, pero igualmente en esta etapa, ¿verdad? Mira, ya pasaron 5 años, cuando celebremos el 10º aniversario, la gran mayoría de nosotros ya estamos en ruta a los 60. Gracias a Dios. Fuertemente. Que así sea, que así Que sea. así sea. No, no, totalmente. Yo creo que, como hablamos al principio, entre más rápido uno acepta el proceso mismo, Exacto. mejor se va preparando para el asunto. Me encanta lo de tu mamá, ¿verdad? De autocuidado, que ella entendió que si no es por ella, ¿verdad? Misma, iniciando, pues el autocuidado no se va a dar, ¿verdad? Pero Alan Milton, en la historia de la mamá, y esto es algo, cuando hablamos de retos de la salud mental, qué bonito ver un albergue como una condición de mejora y oportunidad, y no Claro. como un depósito porque ya no sabemos qué hacer. Eso es definitivo. Sí, Sí. sí. Yo creo que ahí la distinción entre el centro diurno y el lugar de larga estancia es clave. El centro diurno para mí son modelos muy buenos, porque el señor llega por sus medios, o la señora llega por sus medios, se entretiene, pasan súper ocupados Con sus pares. con sus padres, con sus contemporáneos. También hay mucha interacción intergeneracional, porque llegan estudiantes, mucha gente a colaborar y se vuelven a su casa, ¿verdad? Y eso es mucha salud mental, porque si no es así, pasarían básicamente solos en sus casas, ¿verdad? O eventualmente en un parque, que está bien, pero decía un refrán que decía que la mente desocupada es taller del diablo, ¿verdad? Entonces, estar usted en un parque con otros padres en un ambiente de queja es diferente a estar con otros padres en un ambiente de construcción, como puede ser un centro de Claro. Totalmente, a mí me encanta este enfoque, ¿verdad?, del que hablaba Alan, de no verlo como un lugar en el que simplemente vamos a depositar, ¿verdad? Porque se maneja esta idea, y a nivel familiar, cuando trabajamos en un sistema, en la dinámica familiar de un adulto mayor, cuando se propone dejarlo en un centro diurno, ¿verdad?, o que participe, que forme parte de estos sistemas, otros hijos brincan, ¿cómo vamos a dejar a papá y a mamá ahí, botados? Perdón, y no quiero generalizar, y son los que no, Sí. los que no suman mucho. Por lo general, ¿verdad? Yo, perdón, quería solamente decir que hay que desmitificar ese paradigma. Totalmente. Porque yo creo que los albergues de larga estancia están mutando a ser lugares donde verdaderamente la atención es integral. Sí hay quien ha visto eso como una oportunidad de negocio, lo cual me parece muy cruel, pero sí hay muchos albergues de larga estancia que se han comprometido con la salud integral de aquellos que llegan a ser albergados ahí. Claro. Y tienen un abordaje integral donde hay fisioterapeuta, donde hay psicólogo, y eso no significa necesariamente que sean onerosos. Hay pocos, cierto, deberían haber más, es necesario, pero sí creo que en el país hay una conciencia creciente en ese sentido. Claro, yo lo estaba trabajando con una paciente que estoy atendiendo, ¿verdad?, que es una de nuestras opciones, y ella me decía que prefería eso incluso a que le busquen un cuidador en casa, ¿verdad?, porque se va a aburrir más, no tiene con quién conversar, los hijos tienen su vida y los nietos también, ¿verdad? Ahí tiene todas estas personas con las cuales tener una vida social activa. Sí. Ahora, y en el marco que nos tiene en esta segunda hora, que es hablar de perspectivas de salud mental,
Alan, en términos realistas, Ajá. ¿cuánta gente lo prepara? Porque quiero decir que muchas de estas medidas, sin generalizar, a veces es como una consecuencia, una reacción a una situación que ya no podemos manejar en casa y no como una elección consciente que se va preparando, como Claro. fue el caso de la mamá de Milton. Yo creo que, bueno, hay varias cosas que tomar en cuenta. Uno, las personas antes de los 40 años yo creo que ni siquiera están pensando en eso. O sea, las personas Ajá. antes de los 40, los inmortales 20 o los increíbles 30, la gente no piensa en eso. Ya cuando usted llega a los 40, 45 ya empieza a ver como el asunto más cerca. Usted dice, bueno, voy a ver cómo anda el asunto. Sin embargo, también hay algo que para mí es fundamental y es que muchas personas se van a preparar inspirados, entre comillas, por lo que están viendo en su propia familia. Entonces, si esa vejez es de decrepitud en familiar, ellos lo van a ver así. Es como una Como un profecía, ocaso. como una Sí. profecía, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante el rol, y siempre se lo he dicho así a los señores adultos mayores y las señoras, de que ellos tienen que inspirar a los jóvenes a que busquen un buen envejecimiento desde su propio ejemplo. Porque esa es la responsabilidad de todos nosotros, a cómo vamos envejeciendo, es hacerlo de la manera correcta para que los que vienen atrás no le tengan miedo, porque la gente no se prepara. La gente no se prepara. Honestamente te puedo decir que de 10 personas, 2 han pensado, y solo en términos financieros, cómo van a llegar. En términos de salud, ni siquiera lo están monitoreando. Sí, y pienso, por ejemplo, es cierto que después de los 55, 60 tenemos múltiples duelos. Y entonces a mí siempre me ha gustado hacer, Silvia, Milton, Alitan, la distinción entre interacción social y socialización. Con el paso del tiempo, nosotros interactuamos con grupos preestablecidos, pero dejamos de socializar de forma más amplia, porque no quiero sonar así, pero uno tiene que estar renovando porque la mazorca se desgrana en algún momento. Es muy cierto. Sí, sí. Y en algún momento yo voy a decir, ¿y ahora con quién? Si toda mi vida fue Es lo círculo que hablamos cerrado. ahora de los duelos que se van dando, no solo por muerte, Sí. sino porque se van de la provincia, se van del barrio, Por salud. por Claro. muchas cosas. Y ahí hay un paradigma que hay que ver cómo se desarticula y nosotros, obreros de la salud mental, hemos de trabajar en eso y es el viejismo, ¿verdad? Que en el momento en que una persona llega a cierta edad ya se vuelve incómodo, es majadero, es necio, está desactualizado, va a estar lleno de males. Creo que una persona, un adulto mayor puede estar perfectamente integrado en su entorno, a su comunidad, a su sociedad, en el tanto hayan posibilidades, alternativas, opciones, y la gente no caiga en esa posición tan ingrata de la Ahí marginación. vieras que sí y no, como siempre, porque ahí sí entra mucho la salud mental. Ahí sí claro. entra mucho cómo yo me autopercibo y cómo yo me preparo en esa etapa de la vejez y cómo yo me veo, porque yo siempre digo a los señores, ok, si usted quiere mantenerse en una conversación familiar y que no lo hagan a un lado, usted tiene que poner de su parte en actualizarse, en aprender, en seguir siendo productivo desde el punto de vista social, no solo dinero, para que siga integrado. Yo no me puedo sentar en una mecedora literalmente y esperar que todo gire a mi alrededor, Claro. porque como ser humano yo tengo que estar integrado a la dinámica familiar. Entonces yo te digo que es 50 y 50, la familia aceptando los cambios, pero también uno como persona envejeciendo, Contribuyendo. Claro. contribuyendo a que esos cambios sean, ¿verdad? Claro, no tan fuertes. y es que eso tiene que ver con lo que mencionaba don Milton, ¿verdad? La forma en la que nos vemos a nosotros mismos, porque así como vamos envejeciendo, que además es parte de la vida, ¿verdad? Y siempre, Y que es bellísimo, o sea, es que ese es el punto, ¿verdad? Verlo como algo bello, verlo como algo que se pueda disfrutar y no como el fin de la vida y llegué a los 65, me jubilé y aquí se me terminó la vida, ¿verdad? Yo que trabajo con los duelos, puedo ver cómo cambiamos la forma de ver la vida en el momento en el que la persona se jubila, se le acabó la vida y entran incluso en procesos depresivos. pero eso ¿verdad? es por la connotación de la palabra, Claro. porque viene de felicidad. Yo siempre me lo he cuestionado, yo digo que esa palabra hace más mal que bien, porque cuando usted habla de jubilación y usted dice, yo me voy a jubilar, entonces la expectativa es, yo voy a jubilarme para ser más feliz. Ujú, Entonces, contrapongo que antes no era feliz. ujú. Entonces, ¿qué tan cierto es que yo me voy a jubilar, que es que antes no estaba feliz ni realizado? ¿Por qué esperar esa etapa para buscar ser feliz? Y además llegas con ese montón de expectativas La expectativa, también, ¿verdad? ajá. Y esa perspectiva de disfrute y entonces trabajé toda mi vida para jubilarme y quiero viajar por el mundo. ¿Y qué pasa
si hay alguna limitante, ¿verdad? Porque a veces no los tomamos en cuenta las limitantes y ahí es donde llegan justamente estos procesos depresivos o de frustración que la gente no sabe manejar. Yo siempre digo Vean que es como que- un cambio de rol más que todo, perdón. Vean qué interesante este fenómeno que está suficientemente documentado, el de las zonas azules, que básicamente lo que registra es cómo estas personas han llegado a ser longevas, a ser productivas y a estar perfectamente integradas a la comunidad. Y ahí encontrar varias variables, valga la redundancia, funcionando. Una es que la comunidad les acoge, pero que ellos se integran. Y a la par de eso, que tienen estilos de vida saludables que les han solido acompañar a lo largo de toda la vida. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que uno de los graves errores que hemos cometido como sociedad es como dividir la vida en tantas etapas. Gracias. Yo siempre he Total. pensado eso. Bueno, Rafa, perdón, Sí. mea Gracias. culpa. Sears Erikson Piaget, fases, etapas, estadios. Sí. Y aquello era demasiado rígido. Entonces uno decía, pues ya cumplí 65, soy un adulto mayor. Ahora se nos dice que somos jóvenes adultos mayores, pero hemos cometido ese error. Sí, y entonces pensaba, por ejemplo, mi hijo acaba de cumplir 18, entonces es simpaticísimo. Para unas cosas ya tenés 18, Ah, sí. pero Sí. entonces cuando se trata Para pedir el carro, por ejemplo. Ah, sí, al mío le pasa también. pero para el ejercicio de su voluntad, mire, usted todavía está en esta Sí, casa. sí, sí. Entonces, hemos dividido la vida por etapas y mucho desde la restricción y no desde la potencialidad. Y yo creo que la vida debería verse como Bueno, un y le voy a dar continuo. un dato. En España ya están hablando de otra división a los 50 años. ¿Así? ¿Ah, Sí, entre sí? 50 y 65. Hay otra etapa que están queriendo meter, ¿verdad? Y hay una Sí. etapa después de los 85 años también, que es la cuarta edad. Le están llamando la cuarta edad. Wow. Entonces, ahí cada vez van como picando más el asunto y no sé qué tan funcional sea. Separándonos cada vez más, seccionándonos cada vez más, ¿verdad? Y ahora que don Milton hablaba de las etapas, ¿verdad? Erikson, Piaget y demás, qué interesante también ver cómo la psicología ha evolucionado en ese sentido, Claro. ¿verdad? Y ahora lo vemos como un enfoque más humanista, nos vemos de una manera más integral, ¿verdad? Nosotros los psicólogos promovemos ese tratamiento integral y ya no tanto como una etapa, como en una edad, ¿verdad? Sino que sabemos que la edad maduracional incluso a veces no es la misma que la cronológica, que nuestros procesos de duelo también afectan a nuestra parte emocional, incluso también en la forma en la que vemos la vida y la madurez de muchos procesos, ¿verdad? Y entonces logramos que ese autocuidado que da la psicología y ese autoconocimiento sea más integral y no tan seccionado, ¿verdad? No así como tan marcado. Y metemos al baile la famosa edad subjetiva, ¿verdad? Que nadie se ve la edad que tiene, ¿verdad? Que todos nos vemos o nos sentimos de menos edad. ¿De No qué sé si a edad ustedes te les ha pasado. sentís, Rafita? Bueno, ¿Verdad? mamá, que para mí es un ejemplo en muchas cosas, un día me dijo hace ya un tiempo, me dice, vos sabés que yo debo tener algo. Y bueno, qué dicha que reconoces que vos tenés algo, pero ¿qué es lo que tenés? Dice, es que yo veo una viejita en el espejo y dice, esa no soy yo. Ay, Ve, qué divino. y eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. A todos nos pasa. Sí, sí. Antes un saludito a María Omasis, perdón, que nos dice que tengo 67 años y como decía la mamá de don Milton, si tengo una vida más larga me iría a un albergue. Ana Lorena nos cuenta una mala experiencia. Yo creo que esto que hablan al CONAPAN, ¿verdad? Al CONAPAN. Sí. Al CONAPAN o el juzgado de familia también. Sí, si tenés una mala experiencia en un albergue, para eso está el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor o Juzgado de Familia, para que te asesoren. Hay algo muy bonito en perspectiva de salud mental y yo, si pensáramos como en conexión, yo creo que desde ya, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta es cocinar y cocinar con amigos. O ayer creo que fue que hablaba con Milton, que le decía, oye, sí, Milton, ya vamos por noviembre y yo quiero organizar una comidita donde nos reunamos todos. Bueno, pero yo no puedo decir, como decía Silvia, cuando yo me jubile, me Ay, voy a poner sí. a hacer un curso de parrillero. Cuando yo me jubile, Claro. porque eso, lo que uno no entrena, puede ser que lo adquiera, pero ¿por qué no vivirlo desde ya como proceso? Creo que salud mental es en el aquí y en el ahora que me hace feliz en dos planos. Ojalá que lo que nos toca hacer para ganarnos la vida coincida con lo que nos guste, ¿verdad? Ojalá. Pero mientras tanto, sí hay que abrir los espacios para lo que nos guste en este momento. Sí, creo que es interesante eso porque mucha gente idealiza hoy
de que yo tengo que estar en lo que me gusta, en mi pasión y esto. Y eso fue hace un tiempo para acá, porque en realidad mi papá nunca lo escuché decir que él amaba lo que hacía, simplemente cobraba su salario y con eso sí iba a hacer lo que le gustaba hacer, que era ir fin de semana con su familia. Entonces creo que también tenemos que quitarle como el romanticismo a eso de que hago lo que tengo que estar en lo que me gusta, porque yo creo que ahí también estamos metiéndole mucho peso a la salud mental, ¿verdad? Cuando Sí, nos no cargamos. encontramos ese propósito en el trabajo y puede estar en otro lado. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando uno habla de salud mental, por ejemplo, a ver, obviamente voy a ponerme de ejemplo. A mí me gusta escribir. ¿Verdad? Una vez me preguntaron en una entrevista que qué me inspiró. Entonces yo conté una historia ahí, pues, que es real, pero en el fondo fue porque me dio la gana, ¿verdad? Porque un día dije, voy a empezar a hacer esto. Yo sí me veo, ¿verdad?, dedicándole más tiempo a la escritura y a la investigación, porque eso me gusta. Pero yo no puedo esperar llegar a los 65, Milton, No. para ser un adulto mayor, joven, y empezar a descubrir Gracias. una pasión, ¿verdad? De eso se trata. Silvita, si pensáramos en salud mental, yo creo que tenemos enemigos y uno es el autosabotaje también. Vivimos mucho la vida en clave de no. Totalmente. Creo que tiene que ver mucho también con esto que ahorita mencionaba Alan, y es esa carga emocional, mental, ¿verdad? Y social que vivimos. Justamente lo hablaba ayer con un pacientito, ¿verdad? Tiene 22 años y él me decía que qué cansado es vivir hoy en día con tanta expectativa que hay encima, ¿verdad? O sea, construir una casa, comprarse un carro, estudiar la carrera, tener su título, ¿verdad? Entonces, creo que a veces nosotros vemos la vida como eso, como una carga, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Deberíamos de verlo como, este es nuestro transitar por la vida, voy a hacer lo que puedo hacer con los recursos, ¿verdad? Maximizar nuestros recursos de manera individual, pero que mis recursos no son los mismos que los de Rafa, ni que los de Don Milton, ni de Alan, ¿verdad? Sino individualizarlo. Y a veces esto, la comparación, el no conocernos, ¿verdad? El autoconocimiento me parece clave para no vivir en clave de no puedo tener lo que tiene él, pero puedo tener lo que tengo yo, Claro. ¿verdad? Hay algo, Alan, y después le va la pelota a Milton, pero hay algo que yo siempre he admirado de Milton, creo que nunca te lo he dicho, que está haciendo ahora, pero que siempre he sabido que lo hace. Uno siempre escucha a Milton: Rafa, ¿no has visto tal serie? ¿No has visto tal película? ¿Ya te leíste tal libro? Estoy haciendo este curso. Milton ha sido así toda la vida. Entonces yo digo, no, ningún corte. Es que hubo el desarrollo de una identidad. Es que eso es lo que hablamos ahorita, o sea, yo, igual que vos, no veo la necesidad, más allá de efectos de crecimiento, de la parte fisiológica, de un niño, un adolescente, un adulto, y ahí diremos habernos quedado. Ahora escuchaba yo a Milton decir adulto joven, otro segmento más, porque creo que también... Yo me quedo con él aunque no te guste. No, estamos de acuerdo, pero digamos, A mí y me aquí gustó. hago un paréntesis, la necedad que tenemos algunas personas de seguir invocando a la juventud para validar el presente. Yo siempre he Sí. criticado eso, o sea, si yo soy un adulto y soy un adulto mayor, es más, yo no tengo ningún problema si a mí me dicen viejo o abuelo o anciano cuando sea el momento, porque es la realidad. Ahora, como yo le dé la connotación a la palabra y como yo la quiera sentir, es punto y aparte. Claro. Pero la palabra en sí misma no tiene... Sí, y yo creo que hay otro enemigo, Milton, y es el hecho Pero de cuando uno se apropia de las ideas que no son nuestras. Como, y vos escuchas mucho en adultez a partir de los 65, no, es que yo siempre quise, Uy, eso es pesadísimo. Ay, sí. yo siempre deseé. Qué triste. Pues obviamente vamos a ser realistas. Yo creo que si a mí me dicen, yo siempre quise bailar ballet, a esta edad tendría que empezar por ver cómo estira uno los cartílagos, ¿verdad? Pero Milton, ¿cómo pesa esto? Empezar por una Ahora que resonancia. hablabas de Exacto. la clave de no, yo creo que en la adultez mayor eso muta a yo ya no, Exacto. que eso pesa muchísimo Sí. más. Ujú. Y yo creo que aquí tenemos muchos referentes inspiracionales. Clint Eastwood, la reina Isabel, la madre Teresa. La lista es larga, Aquí mismo, pero Costa Rica. podrían ser modelos distantes. Sin embargo, otra vez, una de nuestras zonas azules, Nicoya. ¿Cómo viven esos nicoyanos de 112, 110
En la mañana se levantan, chapean, llevan a pasear las vacas, en la tarde llegan, se toman un traguito, bailotean en el pueblo. Entonces ese yo ya no, a mí me parece que pesa mucho y es una abstracción que a veces nos autoimponemos. Tenemos, bueno, parece mentira, el tiempo nos está ganando, entonces, así, Silvita, tus tipsitos, porque nos vamos a ir a un video y venimos para cantarle cumpleaños a Sin Límites y hacer nuestro cierre. Qué bueno, qué bonito. Mis tipsitos, bueno, no nos impongamos una edad, vivamos la vida, ¿verdad? Exploremos nuestras capacidades, podemos hacer ejercicio, podemos alimentarnos bien, podemos tener higiene del sueño. Y eso es vivir la vida y eso es prepararnos, ¿verdad? Desde el autocuidado, el autoconocimiento, la gestión emocional, para esa etapa a la que vamos a llegar, que es hermosa, que no tenemos que verla con miedo. Básicamente yo lo que le recordaría a la gente es mucho cuidado con las palabras que usa y de dónde las está usando, ¿verdad? Para fortalecer cierta etapa de la vida, que tenga amigos de todas las edades, que mantenga contacto con todas las edades, para arriba, para abajo. Eso es fundamental. Uno de los pilares de las zonas azules son las relaciones interpersonales. Y yo por lo menos yo lo aplico en mi vida. Entre más de esos años tengo, más busco tener amistades más jóvenes, porque eso le pone un sazón a la vida y lo mantiene uno movido, actualizado. Y es un tema de personalidad más que de edad. Yo creo que la vida viene con una propuesta de significados que nos pone como un menú enfrente, pero al final la mayor libertad del ser humano es la libertad de asignar significado a todo lo que es, a todo lo que vive y a todo lo que sucede. Soy yo, únicamente yo, el que le da el verdadero significado a las cosas que tienen que ver conmigo y a la vida que elijo vivir. Sí, en un momento dado la vida incluye la despedida y la entrada en otra dimensión, pero que cuando ese momento llegue, que la vida nos encuentre viviendo. Qué lindo. Vamos a irnos un momentito ya casi a un video, pero antes, Milton, agradecerte muchísimo. Vos fuiste de los primeros en creer en este proyecto. Yo creo que yo estuve en el primer programa y de eso estoy rajando. ¿Verdad? Así que, Sí. Así que, Milton, muchísimas gracias. Un gusto, Rafa. Silvita Un honor. también. Alan se incorporó este año con nosotros también. Muchísimas gracias. Porque como decía Carla Sánchez, este es un programa que tiene intención y propósito. Y estas discusiones yo creo que al final son semillitas que van quedando ahí. Así que muchas gracias, Milton, Alita, Silvita. Encantada. Gracias a vos. Gracias.